primero es dar las gracias al espacio EO7. Es la primera vez que vengo como invitado a colaborar con vosotros y para mí es un placer y es un privilegio. Siempre que me llaman razonablemente yo acudo y participo. Como decíamos, en principio yo venía a hablar de una de las técnicas que yo aplico, que es el tema de POWA, pero a través de la introducción que has planteado, Fran, me siento la necesidad de cambiar completamente el guión. Como además hay libertad de expresión en este sentido, pues voy a aprovechar la libertad de cátedra para hacer esa presentación. Me voy a dirigir hacia un concepto que manejo actualmente, que estoy desarrollando y que tengo intención de publicar próximamente, que es el mapa evolutivo de la conciencia, lo que yo llamo el mapa evolutivo de la conciencia, ¿no? Has tratado una serie de temas que me parecen fundamentales y que lo que yo voy a tratar de plasmar con un cierto orden ahora, puesto que va a ser improvisado, para mí hila completamente con la introducción que tú has hecho, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es un poco aterrizar el concepto de verdad, porque aquí hay para mí dos realidades que son fundamentales. De un lado, nosotros tenemos una percepción de algo. Ese algo que percibimos puede ser esta estructura, algo tan sencillo como este dibujo que tenemos aquí. Si el sujeto que está aquí ve esa verdad, él, la visión que tiene es que es una W. Y tú le puedes decir, oye, ¿tú qué estás viendo? Te va a decir, yo estoy viendo una W. Fantástico. Y es verdad, es verdad. El que está aquí seguramente te va a decir que no, que es una M. Y también es verdad. El que está aquí te va a decir que está viendo un 3. También es cierto. Y el que está aquí te va a decir que está viendo una E. Y también es verdad. Entonces, la verdad es un punto de vista sobre una realidad que yo interpreto. Porque a lo mejor un tercero que está aquí te va a decir, yo estoy viendo un trazo negro con un fondo blanco, que se parece a un puente. Perfecto, también es cierto, es otra perspectiva de la realidad. Para mí el ideal es alguien que tiene una visión, digamos, global, donde cubre todas las posibilidades. A menudo a este se le tilda de loco. La humanidad generalmente lo que ha hecho es perseguir a ese y castigarlo porque tiene una visión integrada y holista de la realidad. Este es el loco porque es capaz de ver la W, la M, el 3, la E, lo ve todo. ¿De qué depende que tenga esta visión ampliada de la realidad? Para mí, del eje que nos une a todos en nuestro trabajo, en nuestras ponencias y en lo que compartimos en este espacio, que es la conciencia. Es decir, si tú elevas tu conciencia, tú eres capaz de ver todo esto. Sí, como antes decía una persona que asiste, decía, si yo tengo una visión desde los bajos del edificio, a ras de suelo solamente tengo una visión en 2 dimensiones, y es una W, es una M, es un 3, es una E, sí, pero a medida que voy cogiendo perspectiva ya no es lo que parece ser. Y para mí este es el kit de la cuestión. Para mí todo mi trabajo es, lo primero, el despertar de mi propia conciencia. Y por otro lado, el ayudar a otros a que despierten su conciencia. Si conseguimos ese propósito, ese objetivo común, estamos haciendo algo que progrese la sociedad, desde mi punto de vista. Por eso para mí esto es tan importante. Y yo me enfoco en eso. Y me vale cualquier herramienta que respete el libre albedrío y que garantice un espacio de seguridad, que también lo ha dicho Fran antes. Es decir, un espacio de seguridad y el libre albedrío. Porque el despertar es un proceso individual. Entonces, yo lo que puedo hacer es invitarte a que despiertes. Pero no se trata de forzar el despertar o el ritmo de nada, ¿no? Esa es la primera cuestión. Entonces, a mí no me parece casual, ¿no?, cuando tú te planteas que somos una serie de entidades que estamos en un cuerpo celeste donde nuestras cabezas apuntan hacia el cielo. Gracias a la gravedad todos compartimos que nuestros pies están sobre la superficie de la Tierra. Curiosamente, todos apuntamos hacia el centro. Estés donde estés en el planeta, todos los pies de todas las personas que están aquí
apuntan hacia un mismo lugar. No eres un ser aéreo, no eres un ser acuático, eres un ser terrestre, donde todos los pies apuntan al mismo sitio y todas las antenas, que son las mentes, apuntan hacia un cielo distinto. El mensaje de la naturaleza es: tienes que traer algo para compartir. Si tú fueras un ser acuático, vivirías en 3 dimensiones, o si fueras un ser aéreo, vivirías en 3 dimensiones. Tus pies no estarían apuntando al mismo sitio, y las cabezas apuntan a un sitio diferente, todas, pero no hay un propósito de comunidad. Tú eres un ser donde tu eje energético marca un punto de conjunción. Eso no me parece casual. Antes Fran hablaba del amor. Mi forma de interpretar el amor es peculiar, porque ella hablaba del tango, por ejemplo, de cómo se unen y unen el chakra corazón. ¿Por qué el símbolo del amor es este? Y decimos que eso es un corazón. El origen de este símbolo no tiene nada que ver con eso. Es falso. Si una persona sensible ve a 2 personas que se quieren, lo que va a observar es que sus campos energéticos se unen. Y esa figura es el resultado de eso que nosotros llamamos corazón. ¿Por qué a este símbolo lo combinamos con el corazón? Porque es en el chakra corazón donde se produce la mayor sensación vinculada a la experiencia de amor. Pero realmente es un símbolo, donde aquí hay 2 personas que se están uniendo y entonces sus campos energéticos se juntan, y eso es lo que ve el psíquico, la unión de 2 auras. Y las 2 cabezas, como tienen un eje muy poderoso, se mantienen separadas y el resto se funde. De ahí sale el símbolo del amor, que es una concreción de lo que debería ser, de lo que ocurre en toda la superficie de la Tierra, con todos los 7.500 millones de humanos que andan por aquí pululando. Ese sería el objetivo, ese sería el gran propósito. Desde mi óptica, desde mi concepción de la realidad, desde mi modesta verdad, el amor no es un sentimiento, no lo es una resonancia. Y es una resonancia armónica con la vibración del cosmos. Y entonces cuando tú vibras armónico con el cosmos, tú estás en amor. De tal manera que entonces no necesitas tener un objeto amoroso. No hace falta que exista un objeto amoroso. Tú puedes estar resonando armónico y muy amoroso sin necesidad de que haya un objeto al que proyectar tu amor. Ese sería para mí el gran objetivo. Y cuando tu conciencia se eleva, eso va a ocurrir de forma automática. Porque, y volvemos a otra de las cosas que planteaba Fran, somos seres multidimensionales. Y si no entendemos eso, no hay forma de entender la realidad humana. Y entonces casi todas las ciencias, casi todo el planteamiento de aproximación a la realidad de qué es el hombre ha sido siempre parcial, y todavía estamos en un momento evolutivo del conocimiento extraordinariamente separatista y parcial, de tal manera que yo soy un experto, por decir algo, en mecánica. Yo soy un físico. Yo soy un psicoterapeuta. Yo soy empresario. Yo lo que soy un nefrólogo. A mí lo único que me interesa es el riñón. Yo soy un experto en corazón y sistema circulatorio. Todo está dividido, todo está fragmentado, todo está separado. Entonces es una visión tan fragmentada de la realidad, de la humanidad, que es imposible que esto pueda funcionar bien. No puede, porque está todo dividido, todo fragmentado. Desde mi punto de vista, el reto es, primero, reconocer las partes, entender cómo se integran, y a partir de ahí lo podemos llamar un modelo holista, lo podemos llamar como lo queramos. Desde mi punto de vista se trata de un modelo integrado de la realidad. ¿Cuál es esa integración desde mi punto de vista? Y es una cuestión de terminología, porque lo que yo llamo de una forma, otro lo puede llamar de otra manera. Lo que yo tengo muy claro es que existe un cuerpo. Es el vehículo físico que en esta realidad densa en la que ha sido proyectado como existencia
te mueves, te manejas y necesitas ese vehículo físico para poder interactuar con esta realidad. Sobre ese cuerpo, en interacción, entremezclado con ese cuerpo, porque no son cosas separadas, están entremezcladas, hay una parte emocional. Esa estructura emocional lo que va a hacer es un puente energético, es energía en movimiento entre el vehículo físico y una mente, que es lo siguiente. Entonces, aquí hay un puente entre las emociones. ¿Qué sientes tú? Lo que interpreta tu mente, y lo que interpreta tu mente te lleva a sentir una experiencia y expresas una emoción acorde con la experiencia. Entonces es un cuerpo físico, un cuerpo emocional, y hablo de cuerpos porque son estructuras muy complejas, un cuerpo mental, y este cuerpo mental lo voy a llamar cuerpo mental 1, porque estamos hablando de una mente que es lineal, es una mente sometida al factor tiempo. De tal manera que es una mente que sus ideas son lineales. Una idea me lleva a otra, esa me lleva a otra, esa me lleva a otra. Ahora nos estamos comunicando con este tipo de mente. Es una mente lineal. Yo me comunico linealmente, tú recibes la información linealmente y la interpretas. Estamos trabajando a este nivel de mente. Y esto es la estructura mínima para manejarse en esta realidad. Pero no eres solamente eso, eres mucho más. Mucho, mucho más, porque hay un cuerpo energético que está vinculado a todo esto. Es lo que llamaríamos el campo. Luego vendrán otros ponentes como Quique Moniz para hablarnos de este tipo de cosas y demás. Eso está ahí y no podemos renunciar a esta realidad. Ahora hablamos de chakras, ahora ya hablamos, vale, si es que incluso el cuerpo físico tiene una serie de plexos del sistema nervioso que coinciden casualmente con estos campos energéticos. Luego la fisiología no separa estas estructuras, las integra perfectamente. Muy interesante que te hablan a nivel de medicina y te dicen, la célula tiene memoria. No, la célula, mire usted, no tiene memoria. Lo que tiene memoria es el campo celular. Por eso, cuando tú, desde un punto de vista de medicina mecánica, medicina newtoniana, amputas un tejido, el tejido vuelve a crecer y crece con el mismo problema. Vamos a ver, si es una célula que se ha regenerado y es nueva, ¿cómo es que repite el problema? Es que la célula tiene memoria. No, esa célula ya no existe, es otra célula que ha sido sustituida. Pero repite, hace una cicatriz, hace un dolor y hace una disfunción. Es que el campo, que es energía e información, esto es energía, y pongo por información, no suma, se multiplica, le está diciendo a la célula cómo tiene que comportarse. Entonces, el problema no está en la célula. Tú puedes seguir amputando tejidos y no vas a curar a la persona. Tú cambias el campo y la persona automáticamente restablece la salud. Luego, aquí hay algo en juego muy potente. Primero se altera el campo, luego se altera la función, luego se altera el órgano, el tejido, la célula. Volvamos al principio, si queremos corregir, no toques el tejido, lo que tienes que hacer es tocar el campo. Verás cómo la cosa funciona. Y sobre esto todavía hay más estructuras, porque hay otra mente, que la voy a llamar 2, que podemos llamarlo supramental, podemos llamarlo como queramos, es una cuestión de terminología. A mí lo que me importa es el concepto. Es una mente que está separada del tiempo, no se afecta por el tiempo, es atemporal. Esto está dentro del espacio-tiempo, esto está en el tiempo-espacio. Porque es una mente que es holográfica, es total, es completa. De tal manera que cuando tú tienes una inspiración, se produce en esta estructura mental, que es una estructura mental mucho más elevada que esta. Entonces tú aquí recibes hologramas de información completos. De tal manera que tu inspiración es una idea completa que aterriza en tu mente.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego necesitas de esta mente lineal y temporal, porque has de expresar lo que no está en el espacio-tiempo, en el espacio-tiempo. Para eso tienes esta herramienta. Tú tienes aquí una gran idea y puede ser todo un proyecto. Espacio EO7 que voy a desarrollar no sé cómo, pero eso te va a llevar meses de trabajo que vas a ejecutar con esta mente. Pero la idea ha venido de aquí, la inspiración, y es un holograma. Es una estructura completa de realidad que te puede llevar meses, años llevarlo a cabo. Entonces estamos hablando de este nivel que es otro tipo de mente. Ojo, que aquí están los grandes descubrimientos de la humanidad, esperando a que la persona se conecte y baje esos hologramas de información, porque es así de sencillo. Sobre esto, ¿qué tenemos? Lo voy a llamar de esta manera, ¿de acuerdo? Hacemos un pacto tácito. Aquí estaría el alma, que sería la parte de la deidad que toma las decisiones sobre lo que va a ser tu plan de existencia. Entonces aquí tendríamos el demiurgo, por decirlo de alguna manera. Ese demiurgo dice, oye, tú tienes que aprender no sé qué cosa en la vida. Fantástico. Y hasta que no lo aprendas, te voy a retener en esa experiencia. Aprendes, pasas a la siguiente lección. Claro, la persona no puede entender, oye, ¿por qué se me repiten las mismas situaciones, las mismas personas, las mismas circunstancias? Parece que estoy en un hechizo que se convierte en una pesadilla. Es que mientras tú no aprendas, no sales de ahí, porque esta estructura elevada tuya, muy, muy elevada, que no está en el espacio-tiempo, que está en el tiempo-espacio, te va a retener en eso. Tú la experiencia la integras, recibes la información, la metabolizas en forma de aprendizaje, automáticamente cambias de situación. El hechizo desaparece y pasas a otra fase en tu vida. Es así de sencillo. Y por último, estaría lo que yo llamo el espíritu, que es una estructura todavía más elevada, que no tiene ya que ver ni con el espacio-tiempo ni con el tiempo-espacio. Está más allá. Este es un fractal de la deidad, que está integrado en todos nosotros. Es la chispa divina que llevamos todos puesta. ¿De acuerdo? Y todo esto lo compartimos todos nosotros. Dice, idéntico a la deidad. Claro, tú eres igual a la deidad. Tú eres un fractal de la deidad. Entonces, claro, estamos hablando de una visión holista de la persona, una visión integrada de la persona. Lo primero que tenemos que hacer es integrar todas estas estructuras en nuestro trabajo. Entonces ahora hablamos de espiritualidad y hablamos de una espiritualidad separada de la realidad nuestra. No tiene ningún sentido. Yo antes vivía dividido, mi vida espiritual, mi vida en la sociedad, y no encajaban. Y ha habido un punto en que he dicho yo, no, lo integro. No puedo vivir desintegrado, aparte que no es coherente con mi mensaje. Yo tengo que integrar mi mundo espiritual con mi realidad en la sociedad. Y entonces yo voy a empezar a funcionar. Y además, integro la conexión entre todas estas estructuras. La persona solamente está bien cuando estas estructuras interactúan entre ellas. Tienes que estar alineado y conectado. Que luego habrá que ver cómo se hace ese alineamiento y esa conexión. Pero claro, tú tienes que nutrir adecuadamente a este cuerpo. Y no hablo de comer. Hablo de nutrir adecuadamente este cuerpo. Y eso implica nutrirlo también emocionalmente. Y saber gestionar la parte positiva y negativa. Porque no puedes olvidar que vives en una polaridad constante. Tienes un corazón que late. Tienes un ciclo respiratorio. Inspiras y expiras. Todo es dual en esta realidad. Luego la dualidad es una parte importante. Hay que ver cómo se gestiona y que hay que integrar. ¿Por qué es tan importante el electrón como el neutrón, como el protón? Es decir, todo es necesario y el neutrón está para integrar las dos cargas, ¿no? Entonces, todo esto es necesario y todo esto hay que atenderlo. En la medida en que yo abordo a la persona solo desde este punto de vista, o solo desde este punto de vista, o solo desde un punto de vista aquí, me estoy equivocando. Necesito integrar. Para mí un modelo de espacio EO7 o lo que sea, tiene que ser un espacio integrador, donde tiene que haber información, donde tiene que haber actividades, donde tiene que haber de todo, que integre todo. O que intente contemplarlo todo, ¿no? Entonces, ahora vamos un poco a ¿y dónde está la persona en todo este follón, ¿no? Que eso es lo que yo llamo el mapa evolutivo de la consciencia.
Sí, Óscar, a mí me gustaría que por favor. pudieras como darnos pie al mapa evolutivo donde estamos ahora mismo. Sí. ¿A dónde vamos? Y también, no sé si está desarrollando correctamente, pero cosas que a mí me preocupan como qué factores de bloqueo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de bloqueo, los vectores de bloqueo para que no se produzca esa integración, ¿no? Voy a intentar responder a ello, que no son respuestas sencillas, pero vamos a intentarlo. Yo creo que sí que podemos hacerlo estupendamente. Bueno, no soy una maravilla dibujando, pero yo creo que nos vamos a apañar. Vale. Voy a considerar que esto es aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y pongo un antes con una flecha hacia atrás y un después con una flecha hacia allá. Y esto, además, no conforme con ello, lo divido es un poco chapuza, pero nos vale. Vale. El universo, vamos a tratar de asumir un concepto infinito, lo cual ya en nuestra mente finita en el espacio-tiempo es complejo, pero vamos a intentarlo. Y además, matemáticamente, el álgebra te dice hay infinitas dimensiones. Algebraicamente eso es real, infinitas dimensiones. Bien, vamos a tomárnoslo en serio. Entonces mi postulado es el siguiente. Esto es lo que yo llamo el mapa evolutivo de la consciencia en esquema, de una forma muy básica, muy vasta, pero es así, donde yo tengo una serie de octavas previas a esta octava, que es la octava de la densidad, en la que nos encontramos ahora mismo proyectados. ¿Pero octava de la? De la densidad. Densidad. De la realidad en la que nos manejamos ahora mismo. Entonces, todas nuestras estructuras ahora están proyectadas en esta octava, que ahora explicaremos. Antes hay una octava, y hay una octava básica, que es indiscutible, hay una octava energética, esto es energía pura. Y es una octava tan sofisticada y compleja como la que voy a explicar ahora en la densidad. Porque esta octava en la que nos encontramos la divido en 49 niveles. ¿Vale? 7 tonos y 7 semitonos, de tal manera que te salen 49 posibilidades. ¿Vale? Vale, pues vienes de una octava energética tan compleja como esta y vas hacia una octava, ¿vale?, que los grandes gurús, algunos de ellos con los que yo he podido compartir, te dicen hay un universo mental y hay un universo espiritual. Te están hablando de más octavas que siguen por aquí. Luego la historia es tremenda. Vale, ¿qué habría? Porque para mí el continuo que hay aquí, o sea, ¿qué unifica todo esto? Para mí lo que unifica esto es la consciencia. Esto es lo que está proyectado en cualquiera de las octavas. Me da igual donde te ubiques, es consciencia. Entonces, ¿qué habría en esta sería la columna donde empieza el 0 de conciencia. Esto sería el 0,1 de conciencia. Y aquí estaría el 0,7 de conciencia. Aquí estaría el 1,1 de conciencia. Aquí estaría el 1,7 de conciencia. Y así sucesivamente. Aquí tendríamos el 2,0, 2,0, etcétera, ¿vale? Aquí estaría el 3,0 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Además me encanta. Quique Moniz luego nos va a decir, aquí lo que está es la energía taquiónica. Aquí, desde mi punto de vista, antes de conocer su trabajo, yo lo que decía es, aquí está el fotón. ¿Por qué está el fotón en el 0,1 de consciencia? Pues está el fotón en el 0,1 de consciencia porque es justo el salto entre lo energético y lo físico, porque el fotón es onda y partícula.
Te lo está diciendo la naturaleza. Vengo de una octava energética. Cuando consigo suficiente densidad de energía, salta el spin y se convierte en materia. Por eso se comporta dualmente, como onda y como partícula. Luego el 0,1 de consciencia es el fotón. Me da igual el acelerador de partículas. Es una milonga. No están subdividiendo la materia, están trabajando con energía. El objetivo no es dividir la materia, es experimentar con la energía. Ojalá lo hagan con suficiente consciencia. Entonces, aquí empieza la historia. ¿Qué es el nivel 0 de consciencia? Entre el 0 y el 1 de consciencia. A medida que subes en esta escala, para luego saltar al siguiente nivel de consciencia, para ir moviéndote entre los distintos niveles de consciencia. Vale, ¿qué es lo que hay entre el 0 y el 1 de consciencia? Todas las estructuras que requiere esta octava de universo material. Aquí está el electrón, aquí está el muón, está el fotón, están todas esas estructuras que van a traer el orden sobre el que se crea. Luego la consciencia 0 y 1 lo que está dando es soporte para toda la creación. Y aquí está la consciencia divina proyectada poniendo orden en su creación. Porque esto es consciencia que se proyecta. Entonces, este 0 de consciencia hasta el 0,7 son todos los átomos y moléculas que dan sentido a la creación. ¿Qué hay en el nivel 1 de consciencia? Los ladrillos que van a poner la vida. Aquí están estructuras vitales. Empieza la célula en el 1 de consciencia. ¿Qué empieza aquí? Pues el reino vegetal, el reino animal, de estructuras muy básicas. ¿Hay la misma consciencia en un fotoplancton, por ejemplo? En un plancton, ¿hay el mismo nivel de consciencia que en un átomo de hidrógeno que puede estar en el 0,3 o el 0,4 de consciencia? No, hay un nivel de consciencia distinto. Y su mandato es otro. Es decir, el átomo lo que hace es generar una estructura matriz sobre la que montar la estructura que viene luego en la densidad. ¿Qué hay en la estructura 1,3 o 1,4 de conciencia? Donde a lo mejor aquí nos encontramos una estructura de, por ejemplo, un alga unicelular que flota en el caldo marino. Pues aquí lo que estamos hablando es de un nivel más básico de conciencia, pero que es la estructura sobre la que se monta luego la vida. Entonces eso está ahí. ¿Qué estaría en el 1,7? Pues todo el reino vegetal. Empezaría aquí, porque son reinos que se van cruzando entre ellos. Y voy a dar respuesta a lo que me preguntabas antes. ¿Qué es el nivel 2? Aquí seguramente está el reino de las moléculas, aquí está el reino mineral, que también las piedras tienen consciencia. Por eso hacen terapias con piedras, con el cristal de cuarzo, con no sé, porque hay una energía ordenada. Por eso influye sobre la materia. Luego, ¿qué tienes? El reino vegetal. Luego, ¿qué empieza en el nivel 2 de consciencia? Lo que hay en el nivel 2 de conciencia es todo el reino animal. Entonces tú tienes desde un gusano de tierra, que a lo mejor es un 2,0 de conciencia, hasta un 2,7 de conciencia, donde puede estar un caballo. ¿Qué hay en el 3? Lamento decir que está la humanidad. Porque a lo mejor pensábamos que la humanidad estaba más avanzada. No, la humanidad está en el 3 de conciencia. Por eso se habla mucho de, estamos en 3D y queremos pasar al 4D. Vale, pero ¿sabes lo que estás diciendo? El 90% de las veces no. Hablo de oídas. Ahora lo vamos a aterrizar. Entonces, y esa humanidad está desde un 3.0 hasta un 3.7 y más allá. Porque un 4.2 o un 4.3, un 4.2 o un 4.3 es un avatar, como Jesús, como Buda, como Mahoma, como Ramakrishna, como cualquiera de esas figuras que son ejemplos a seguir. La Madre Teresa de Calcuta seguramente era un 4.1 o un 4.2. Un chamán de la selva amazónica que está completamente despierto es un tipo que está a un nivel 4 de consciencia. Mientras que la humanidad se mueve en un nivel 3 de consciencia. ¿Qué hay en un 3.0? Pues en un 3.0 lo que hay es una persona extraordinariamente básica que acaba de saltar su consciencia desde un 2.7 del reino animal al 3.0 convirtiéndose en humano. Porque la consciencia salta entre dimensiones y cuando entra en la densidad sigue su proceso evolutivo. Por eso hablo de un mapa evolutivo de la consciencia. Porque tu consciencia parte de una matriz unificada. ¿Qué ganas en el 3.0? La identidad y la separación.
¿Cuál es el precio de conseguir la identidad? La separación de la conciencia matriz. Ese es el drama humano. Has conseguido tu identidad. Ahora lo que tienes que conseguir es lo que ocurre en el nivel 4 de conciencia, que es, siendo identidad, voy a una común unidad. Hablabas de comunidades. Una comunidad es un principio social de una sociedad 4D. En una sociedad 3D solo hay competitividad, solo hay lucha. Porque lo que hago es defender mi espacio, mi territorio, mi individualidad. Entonces tenemos que ir caminando hacia un paso evolutivo que es el siguiente, que es aquí la conciencia en 2D. Es una conciencia tan compartida que es una conciencia rebaño. Todos los ñus migran en el mismo momento. Se mueven todos como una máquina perfecta en la misma dirección. Es la conciencia de un panal, es la conciencia de un nido de hormigas. Es una conciencia compartida. No hay individuo. Un lobo alfa es un 2-7 de conciencia, porque domina su identidad sobre el conjunto de la manada lobuna. Ya es un 2-7. ¿Qué hay en un 3-0? Un individuo completamente diferenciado. Un delfín, un gran simio, un gran cetáceo. Es que entre los reinos hay cruces, por decirlo de alguna forma. El decir que está en el reino animal es menos de lo que soy yo. No, hay animales que están consciencialmente más avanzados que tú, disculpa. Otra cosa es que no tengan capacidad para modificar el medio, pero consciencialmente están por delante de ti. Es probable que un delfín sea un 4-1 o un 4-2. Y muchos humanos estén en un nivel 3-0, 3-1 o 3-2 de conciencia y no puedes ir más allá con ellos. Claro, ¿cómo lideras tú a un conjunto de humanos en un nivel 3-0? Tienes que funcionar con ellos de una forma muy básica, tan básica como tienes que funcionar con recompensa y castigo. Porque tú a un humano 3-0, una conciencia 3-7, háblale de espiritualidad. Te va a decir que eso es una tontería. Se va a reír de ti. Es que en su nivel de conciencia eso no es posible. ¿Qué es esto? El camino del despertar. Por eso yo hablo de un mapa evolutivo de la conciencia. Porque a medida que la conciencia se va ampliando, se va ensanchando, se va abriendo, va ocurriendo este fenómeno. Y cada vez que tú sales de la densidad y vuelves a proyectarte en la densidad, arrancas en el punto donde lo dejaste. ¿Por qué el hombre, cuando es gestado, parte desde una mórula, glástula, blástula? Es decir, son células que se hacen multicelular, pluricelular, hace un eje embrionario que va a ser el sistema nervioso, es igual que un gusanito, y luego se va convirtiendo en estructuras más sofisticadas. Ya es un reptil, ya es un ave, ya es un mamífero, y luego es un humano, porque la historia de toda la conciencia que hay detrás está integrada en él. No es casual. No es casual. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esa información tú la llevas puesta. ¿Y dónde termina tu conciencia? Allí donde tú te encuentres, y ahí emerges del útero materno y te enfrentas a una nueva realidad. ¿Dónde? ¿Dónde lo dejaste? ¿Estabas en 3-2? Pues arrancas en 3-2. ¿Saliste de la densidad en 3-7? Pues luchas por seguir avanzando en 4. Hasta el 4-7, hasta el 5, el 6, el 7. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues desde luego ahora mismo estamos en una sociedad de nivel 3 de conciencia. Nos movemos aquí. Aquí hay 7.500 millones de humanos que se mueven entre una conciencia 3 y algunos que ya están en una conciencia 4. ¿Cuál es una conciencia 4? Pues si aquí tú compartes la conciencia, aquí la individualizas, aquí tienes una conciencia social. ¿Qué es una conciencia social? Una conciencia donde todos los individuos comparten el conocimiento y la sabiduría de todos los demás individuos. Es magnífico, porque vuelves a una conciencia compartida desde la individualidad. Aquí no hay rivalidad, aquí es imposible plantear una guerra, porque el otro es un igual, es un hermano, pero de verdad. No tiene que pensar que es un hermano, que es un igual, no, es que lo siente así. Su conciencia le impide agredir eso porque es lo mismo que soy yo. Entonces, claro, ¿cuál es la evolución? La evolución es esto, y es inevitable, porque el universo evoluciona y crea esto, que es una entidad 5. Una entidad 5, aquí todavía nos basamos en el carbono, en el 5 ya se basan en el silicio, son anatomías basadas en el silicio, porque aquí el intercambio eléctrico y de energía es muy superior.
Entonces necesita ser muchísimo más eléctrica su biología. Por lo tanto, ya son estructuras basadas en el silicio. Te vas al 5 y al 6 y ya son seres de luz. Porque su conciencia se mueve de tal manera, con tal cantidad de información y de energía, que no, la materia se convierte en luz. Entonces, no, es que es un ángel, no. Y cuando tuvo la aparición, ¿qué es lo que vio? Era un ser de luz. Claro, es que es un ser de aquí que se está comunicando contigo. Ahora, no nos equivoquemos. Si tú estás en un 3-2 o estás en un 3-3 y un caracol está en un 2-2 o en un 2-3, fíjate el cambio que hay tan brutal entre una dimensión de conciencia y la otra. ¿Qué interacción puede haber entre un 3 de conciencia y un 2 de conciencia? Tú, que eres un niño que tiene un caracol en una jaulita y le pone lechuga y le pone agua y tal y no sé qué, el caracol se siente en el paraíso. Tiene todo lo que necesita, está fenomenal. Lo que no puede imaginar el caracol es que hay una entidad 3D actuando sobre su realidad 2D. No puede ni comprenderlo. Claro, ¿qué pretendes tú, 3-2, 3-3, entender de una realidad 5-2, 5-3? Aquí pueden estar actuando sobre ti y tú no te enteras. No lo entiendes y están actuando sobre ti. Y ojo, porque la evolución puede ser positiva como negativa. La conciencia se expande tanto en positivo como en negativo. Luego hay entidades por aquí que son lo que llamaríamos oscuras. Entonces fíjate todo lo que se integra en el mapa evolutivo cuando lo ves de esta forma. Sí es verdad que hay un punto de inflexión en un nivel 5 de conciencia, no sabría ubicarlo donde se integran las polaridades desaparecen. Entonces hay un punto donde ya no es ni positivo ni negativo, está todo integrado, ¿correcto? La polaridad solo existe hasta un punto del 5D. En el 6D hay tal nivel de conciencia y vuelve otra vez a unificarse la conciencia con la conciencia matriz y la conciencia divina hasta tal extremo que vuelven a estar unificados con la deidad, conocen el propósito divino y cooperan con él, son co-creadores con la deidad. Nosotros aquí no conocemos ni nuestro propio propósito. Lo primero es saber cuál es nuestro propósito y empezar a cooperar con ese propósito, y luego compartiremos un propósito social y luego cooperaremos con ese propósito social. Este es el mapa evolutivo. Por eso lo planteo de esta forma y por eso te respondo cambiando el contenido de mi conferencia a esto, porque me parece más adecuado. Entonces creo que tenemos que venir aquí, que lo que tenemos que hacer es ayudar a ese despertar generalizado, porque evolutivamente es imposible, o sea, lo que va a traer es esto, que es glorioso desde el punto de vista humano, pero es a esto hacia lo que venimos. Y las estructuras multidimensionales, pues lógicamente esa estructura espiritual, esa estructura álmica, seguramente son estructuras que están en un 6D, en un 7D de conciencia o incluso en una octava superior de realidad. Y desde ahí, desde esa visión de todo esto, se conectan contigo. ¿Qué tienes que conseguir? El despertar y la conexión. Ese es el objetivo dramático. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Claro, que la conexión se produce siempre desde los niveles superiores de conciencia hacia los de abajo, nunca al revés. Porque la conciencia 2D no entiende la 3D, no la puede ni imaginar. La 3D le cuesta mucho trabajo entender una sociedad 4D. Piensa que es gloriosa, pero ni siquiera puede entenderla, porque aquí lo que hay son propósitos compartidos. Aquí cada vez que un ser es creado y entra en una sociedad 4D, es bien recibido. Tú aquí naces en una conciencia 3D, en una sociedad 3D y tienes que pelear por sobrevivir. Nadie se hace cargo de ti, nada más que tus padres. Aquí toda la sociedad se hace cargo de ti inmediatamente. Eres un ser de pleno derecho dentro de una sociedad 4D. En la 3D todavía no. Todavía te tienes que dar caña. Entonces es un poco el punto en el que nos encontramos. No sé si queréis hacer alguna pregunta, queréis hacer algún comentario, porque entiendo que es alta densidad la que estoy metiendo aquí en pocos minutos. Yo quisiera hacer una felicitación, o sea, primero constatar que yo lo siento exactamente así y que dice, ¿hacia dónde evolucionamos? No existe esa pregunta, existe este mapa. Es que es así. Hacia esto nos lleva a una conexión.
Es decir, lo mejor que hemos logrado ha sido un alma individual y consciente, y ahora vamos a ingresar al anima mundi, y esa es la única evolución posible. Totalmente, o sea, yo en el mapa, cuando lo explico gráficamente y no este caos que estoy dibujando aquí está la conciencia matriz. Tú en tu camino te separas de la conciencia matriz hasta conseguir el punto de individualidad. Es el punto más digamos, espeluznante en cuanto que me he separado de la conciencia matriz. Ahora el camino es de regreso. Entonces lo que hago es desde la conciencia matriz, o sea, desde mi conciencia individual, vuelvo a sumergirme en una conciencia compartida y unificada. Pero este es el camino. Entonces, claro, los animales están más conectados y están conectados entre ellos. El humano está totalmente desconectado y disgregado. Y a medida que evolucionas, lo que vuelves es otra vez a integrar. Entonces, claro, ¿por qué aquí es una conciencia rebaño y aquí es una conciencia social? Porque es inevitable, es que ese es el camino. Es que no hay otra opción. Lo que pasa es que, claro, estamos en un punto doloroso del tablero. Estamos en un punto de separación, de diferenciación, de pelearme por mi espacio, lo cual es absurdo, pero estamos ahí. Yo creo que ya hemos pasado, digamos, el filtro, el fiel. O sea, creo que ya nos hemos salido de ese punto medio. Estamos ya un poco tirándonos por el tobogán. Yo sí lo creo. Yo también creo firmemente en eso. 1 grado, 2 grados, pero yo creo que ya hemos salido, digamos, de ese punto de incertidumbre. Sí, yo cuando los mayas te dicen diciembre de 2012, punto de inflexión temporal, coincide además con todo el conocimiento de los Vedas, los Kali Yugas. Es decir, sí, lo que hay es un punto de inflexión. Si la humanidad llega a superar ese punto de inflexión, estamos ya caminando de un 3D a un 4D. De hecho, la Tierra está pasando de 3D a 4D. Entonces, queramos o no, la Tierra lo está haciendo. Otra cosa es que la humanidad acompaña a la Tierra, pero está en ese proceso la Gaia. Entonces, ¿es una cuestión de masa crítica? O sea, sí. Las más personas estén despiertas es cuando se va a dar el paso. Justo. Y esa masa crítica estoy convencido que ya se ha superado. Por eso nos hablaban las profecías de los 144.000 danzarines, que es, ellos no sé por qué, pero te dicen que es la raíz cuadrada del 1% de la humanidad que haya en ese momento. Esa es la masa crítica. Se ha superado con creces. La percepción que hay es que no han sido 144.000, que han debido ser 144 millones o 1.400 millones los que claman por pasar de 3D a 4D. Y esto ya no lo echa para atrás nada. Por mucha élite oscura que haya, porque claro, ¿quién domina esto? Gente muy 3.0, no 3.7. Y hacen resistencia al avance. Y yo creo que la maravilla de todo esto es que tanto desde ese punto hacia el otro, que todo ese entorno está totalmente abrazado por el espíritu. Completamente. No hay un segmento, por mínimo que sea, que no tenga ese espíritu. Exacto. Tanto tan grande en una ameba como en el último eslabón, ¿no? Y esa, yo creo que es la maravilla a la que hay que rendirse, ¿no? Absolutamente, lo comparto completamente, por eso hablo de la consciencia, pero el foto, esa chispa espiritual es una chispa de consciencia divina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ¿por qué la persona que está queriendo pasar de 3D a 4D le interesa la espiritualidad, le interesa la meditación, le interesa la introspección? Porque es que la respuesta está dentro, no está fuera. Cuando tú estás en 3D, la respuesta está fuera. Cuando tú quieres ingresar en 4D, la respuesta está dentro. En 3D el camino es externo, en 4D el camino es interior. Entonces hay cada vez más y más gente en este despertar de conciencia, que no es despertar, es evolucionar de la propia conciencia. Es algo inevitable, porque esto está... Aquí hay un relojero maravilloso que hace que todo esto se ordene y se estructure. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante la parte también que tiene que ver con es compartir, crear masa crítica, que has dicho, que has nombrado. Yo creo que todo eso nos lleva un poco a lo que estábamos hablando al principio de crear espacios de protección, espacios donde se trabaja, donde se comparte, donde se unen, ¿no? Para crear mayor masa crítica, generar vórtice, movimiento en torno a la generación de masa crítica y favorecer el crecimiento. Ponernos, antes lo hablábamos, que yo aquí un momento, pero que yo creo que está muy bien decirlo, ¿no? Ponernos en dirección de, a favor, en este caso a favor del espíritu, la naturaleza, ponernos a favor de lo que es inevitable, de lo que
al que vamos alocados. Inevitable, es que esa es la palabra. Es inevitable. Inevitable. Es inevitable. Y el espíritu es el viento de cola de los aviones. Totalmente, totalmente. Y cuanto más te abras a ello, claro, conocerás tu propósito, aceleras el proceso. Claro. Porque claro, ¿cuál es tu objetivo? Aprovechar tu tiempo aquí, carpe diem consciencial, de tal manera que yo lo que busco es mi mayor despertar en el intervalo en que estoy en la densidad, porque cuando salte al tiempo-espacio no voy a avanzar más. Es decir, yo cuando fallezco y me voy a la otra dimensión, no me voy en estado de iluminación, me voy en el estado de conciencia que yo alcancé aquí. Entonces, si yo alcancé un 3.5, un 3.6, cuando vuelva a entrar empiezo en 3.5, en 3.6. Y es así, y hay una interacción entre dimensiones, insisto, esto es importante entenderlo. O sea, por poner un ejemplo muy básico, ¿qué ocurre con las mascotas que tenemos? Un perrito, un gatito, un no sé qué, es un 2-7, que le otorgas individualidad, le pones nombre, le pones un jerseycito, no sé qué, no sé cuál, lo estás convirtiendo en un 3-0. Sacrifica la vida con los suyos para estar con un tipo de conciencia más elevado, de manera que cuando salga y vuelva a entrar en la densidad, ya entra en un nivel de conciencia y en un vehículo más avanzado. Es muy probable que luego sea un humano o algo parecido. Por eso se produce esa interacción. Y a ti te ocurre lo mismo. No es de extrañar la persona que está avanzando que tenga conexión con entidades muy avanzadas, porque tiran de ti. Hay un intercambio. En descenso nos sorprende cuando hay esos cruces animales, por ejemplo, que se ponen en contacto. Entras en contacto. Lo más, digamos, lo más notorio, lo más fácil que siempre ha sido animales que regresan a los lugares de su origen o persiguen o acuden a momentos de emergencia a miles de kilómetros, cientos de kilómetros, sin estar adiestrados. Y ese contacto que siempre ha sido muy recurrente nos sorprende mucho, ¿no? Que ¿cómo puede ser que este animal que yo abandoné incluso cientos de kilómetros ha regresado? Y regresa a su hogar, claro, porque ellos sí están conectados. Esa sorpresa que yo siempre digo es la sorpresa de estar desconectados, porque estamos desconectados, porque a nadie le sorprende que un pingüino encuentre a su huevo entre 1 millón de pingüinos. Como es la naturaleza, si la naturaleza es esa naturaleza, esa conexión, ¿no? Yo creo que lo que hablamos también ahora es precisamente hacia arriba, y fíjate bien, cuando nos hablan de esa reconexión de esos animales, ¿cómo lo recibimos? Esa sorpresa, ¡ay, que tu gato ha vuelto! ¡Ah, que el pingüino regresa, encuentra el huevo entre millones! ¿Cómo lo recibimos nuevamente? Con alegría, con amor. Lo recibimos como, ¡qué bello! ¡Qué bella idea! Ahora pensemos que podemos recibir el otro mensaje desde otro lugar, lo recibamos también con amor. ¡Ay, que se han puesto contigo en contacto! ¡Qué maravilla! Es decir, ¡qué felicidad! ¡Qué estupendo! ¿No? Sí, es decir, así es. Que positivar esto. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué suerte! ¿No? ¡Qué bonito! Pues ese es un poco el punto. ¿Había una pregunta por ahí? Sí, no, es una apreciación. A ver, si os dais cuenta en el 3.0, que es verdad que la supervivencia, ¿no? En la virtual hábitat para que no te invadan, cuando hay un salto a 4D, es un poco lo que tú quieres aportar en el espacio 07, porque te deja de preocupar de que te agredan. Hay celebración ya, porque ya no tienes esa preocupación de que te vengan a hacer daño, sino que es todo lo contrario. La gente te va a ayudar a que pongas a nivel con los demás. Entonces ahí también es un salto cuántico bastante importante a nivel de preocupaciones, y eso va a hacer que toda esa energía que estás invirtiendo en proteger, en sobrevivir, la vas a invertir en evolucionar tú y en un grupo, en una comunidad, con el resto. Porque no tienes justamente el miedo de que te suceda nada, sino todo lo que hagas en un acogido. Es muy provocador, pero claro, una conciencia 3.0 crea un mercado armamentístico. Tú eres el enemigo, eres diferente a mí y me tengo que proteger de ti. Imaginad toda esa energía y toda esa economía en algo que sea puramente 4.0 y colaborativo. Esto es un paraíso mañana, o esta tarde, ya ni siquiera mañana, ahora. Sí, cuando ya se consigue un estado distinto al de la 3, hay una cosa que es muy bonita, y es que la energía o la vibración más alta tira de las otras
Eso es lo que están haciendo con nosotros para que consigamos pasar a la cuarta. Así es. Y entonces nosotros tenemos que tirar de los de la 3.0. Totalmente. Pero simplemente estamos siendo y ya, no hace falta que hagas nada más. Sí, así es. Es decir, la mera presencia de un 4D o de un 5D en un entorno 3D, aunque no sea percibido por el del entorno 3D, ya está cambiando el campo. Claro. Luego, claro que está influyendo, ¿vale? Pensemos ahora, por ejemplo, en una secuoya milenaria, una encina centenaria. Claro, son entidades vegetales que probablemente están en 4D. Entonces, eso el humano 3D tiene que entender que es una joya de la naturaleza, que te están prestando una antena, por eso es un árbol sagrado. Por eso los chamanes dicen, cuidado con esto es sagrado. No entienden que venga un humano 3D totalmente ciego, lleno de avaricia y de individualismo y vaya a talar, a arrasar la selva, matando entidades 4D que son del reino vegetal. No, es que eso es una antena de conocimiento, señor. Entonces eso hay que respetarlo, eso es sagrado, es un espacio de sagralidad total. Entonces, bueno, hay muchas consecuencias a partir de aquí. Voy a repasar simplemente el esquema. Vale, solamente recalcaría una cuestión, y es todo viene del vacío, es decir, todo lo que hay aquí, que es consciencia, que es espíritu, todo viene del vacío. O sea, me encanta el concepto, cómo nos lo han vendido y nos han engañado de mala manera, diciéndonos que el vacío está vacío. No, mire usted, el vacío está lleno. Y entonces decías tú, ¿cómo hacer tangible lo intangible? Es que de eso se trata, es traer lo intangible y hacerlo tangible. Y además siempre hemos pensado que no, es el mundo material, el mundo racional, lo que se puede medir y pesar. Mire usted, todo eso sale de una idea y eso es intangible. Y la inspiración de esa idea viene del espíritu, te lo está diciendo la propia palabra, inspiración. Es inspirado, viene de esa mente elevada y viene de esa conexión con el alma y con el espíritu. Entonces, ¿dónde está la respuesta a todo? Del punto de vacío. En el punto de vacío está el origen de todo. Está la energía, está esa octava que está debajo de la materia sosteniendo todo lo creado. Entonces, ahí hay que trabajar. Ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Aquí daría fin a mi ponencia. Te agradezco muchísimo. Yo creo que nosotros en castellano tenemos una explicación buenísima a eso, que es ito paná. Ito paná. Inapato. Fíjate qué fuerte, parece casi japonés. Pero yo propongo una